¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios buscamos siempre entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones, tratar de contribuir a construir una cultura política parlamentaria y que la sociedad esté más y mejor informada sobre la democracia, sus instituciones y sus representantes. El día de hoy vamos a hablar sobre los grupos parlamentarios, los órganos de gobierno y dirección en el Congreso, y para ello hemos invitado al maestro Héctor Castillo Huertero, quien es un experto, yo le diría una de las personas que más sabe sobre derecho parlamentario y con mayor experiencia en los trámites legislativos de la Cámara de Diputados y del Senado. Vamos a platicar con él. Él desde el año 2012 labora en la Cámara de Diputados, donde se ha desempeñado como secretario técnico de la mesa directiva, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política y secretario de enlace en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Además que fue investigador en el Senado de la República y director adjunto en la Secretaría de Gobernación. Vamos a platicar sobre su experiencia y sobre todo cómo ve la vida parlamentaria y estos órganos de dirección y gobierno en el Congreso mexicano. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Hemos hablado en Apuntes Parlamentarios en ocasiones anteriores sobre estos esfuerzos que se trata de hacer desde la Cámara de Diputados. Hemos tenido aquí como invitados a la secretaria general de la Cámara de Diputados, al secretario de Servicios Parlamentarios y a funcionarios de distintas áreas, a los directores de los centros de estudio, etcétera. Cómo se ha ido tratando de construir un servicio profesional de carrera parlamentaria al interior de las cámaras del Congreso. Pero de lo que no hemos hablado es de un servicio parlamentario de carrera de facto que ya existe, que es lo que yo identifico que existe en varios grupos parlamentarios, es decir, en espacios donde hay personal que trabaja desde hace muchos años y se han ido especializando como staff técnico de apoyo, es decir, no son políticos que hagan política partidaria, sino que son técnicos que apoyan a los grupos parlamentarios en sus tareas, y este es el caso del maestro Héctor Castillo Huertero, a quien tenemos el privilegio de contar con su asistencia a este programa, quien, como les decía yo, además de una larga experiencia profesional, él es politólogo y licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Administración y Políticas Públicas y maestro en Análisis Político y Medios de Información por el TEC de Monterrey. Es autor del libro de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en la formulación de políticas públicas, además de que ha colaborado en diversos artículos en la revista La Nación y Bien Común. Él, como les decía antes, fue director adjunto en la Secretaría de Gobernación e investigador en el Senado de la República, y desde el año 2012 labora en la Cámara de Diputados, donde se ha desempeñado como secretario técnico de la mesa directiva, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política y secretario de enlace en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Héctor Castillo Huertero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos muchos temas sobre los cuales preguntarte, y te agradecemos que te hayas hecho un tiempo para estar en Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias Kemir, gracias a la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. A ver, yo iniciaba con esto de que hay un servicio parlamentario de facto, porque, pues bueno, tú eres el más vivo ejemplo de que, pues de hace muchos años, más de una década que trabajas en la Cámara de Diputados y en el que además tienes un amplio reconocimiento, no solo de los legisladores del grupo parlamentario que apoya, sino también de los otros grupos parlamentarios, de los órganos de gobierno, de los órganos técnicos de la Cámara, y dicen, es que en los grupos parlamentarios sí hay personal especializado, y este es uno de ejemplo de ellos. ¿Cómo llegaste, Héctor Castillo Huertero, a el legislativo y a estas tareas y a tu vinculación en general con la actividad parlamentaria? Pues mira, desde que salí yo de la carrera, me metí al tema laboral en la Secretaría de Gobernación en la época del gobierno del presidente Fox. Justamente cuando Santiago Krill era secretario de Gobernación, se generó la necesidad de buscar mecanismos de coordinación
entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pues antes, como bien sabemos, era un solamente poder decisor el que existía, que es el Ejecutivo, pero con la pluralidad que se va dando en las cámaras desde 1997, pues se hace necesario generar un vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y fue así que en la Secretaría de Gobernación, en el año 2003, se crea la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Y ahí me tocó colaborar en su fundación, en su estructura y en su implementación en el primer desde el 2003 al 2005. Y ahí lo que se hizo fue pues generar tres grandes vínculos, lo que era una parte de estudios legislativos, una parte de coordinación entre el Ejecutivo con el Legislativo en sus diversas cámaras y una parte de información legislativa. Posteriormente, en el año 2006, efectivamente me integró al Senado de la República, también como asesor parlamentario, viendo temas de procesos legislativos y de estudios de las leyes y de lo que se aprobaba o lo que se aprueba y lo que se discute en los congresos. Y en el 2012, a partir del 2012, efectivamente, pues me incorporo a la Cámara de Diputados, también pasando por los diferentes órganos, desde la Junta de Coordinación Política a la mesa directiva y pues trabajando más estrechamente con el grupo parlamentario, particularmente con la coordinación. A ver, y entonces, tú de alguna forma, tú estudiaste ciencias políticas y estudiaste derecho, te vas especializando, pero dentro del, es decir, al interior incluso de los grupos parlamentarios se van especializando en distintas temáticas, pero además tú de repente te conviertes en un experto en derecho parlamentario y en experto en pues prácticamente todos los trámites legislativos. ¿Cómo te involucras con esta parte que es tan técnica y que a veces es como difícil de entender para los no iniciados? Sí, es difícil de entender, difícil de procesar, pero pues, finalmente algo que hace mucho bien en el tema de nosotros, de los asesores, es la práctica. La práctica parlamentaria nos lleva a definir ya o sistematizar incluso procesos, por un lado, pero por el otro lado, como bien dices, como parte integrante de asesores del cuerpo de asesores de algún grupo parlamentario, pues bien requieres especializarte también en algunas temáticas que no somos todólogos de ninguna forma, pero pues sí requieres un estudio y comprensión de los temas que se están discutiendo en el pleno de las cámaras. Dice Nicola Lupo, uno de los expertos en derecho parlamentario italiano, que el derecho parlamentario no se aprende en las aulas, se aprende en el parlamento. Es decir, es correcto. Lo bueno y lo malo. Es decir, ahí tienes que aprender los vacíos legales, es decir, porque pues en el aula aprendes la teoría, pero la única forma de aplicar el derecho parlamentario pues, es en el parlamento, sí, ¿no? Claro, y a través de los acuerdos que a nosotros nos toca proponer para que en este caso los diputados, los coordinadores tomen las decisiones. Que ahí hay una parte muy importante. A veces los acuerdos superan los vacíos legales y nos ayudan a transitar en discusiones que eventualmente pueden ser bastante complicadas. A ver, justo qué bueno que que planteas ese tema, porque a veces, por ejemplo, desde la academia o desde algún otro lado más ortodoxo, se dice, pero es que se tiene que hacer de esta forma. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de órganos políticos. Es decir, lo que se está haciendo es política. Y el objetivo final de estos espacios de disputa política es construir acuerdos. ¿Qué tanto debe estar regulado todo? Es decir, hay como dos escuelas, yo creo, ¿no? La escuela, digamos, maximalista, en el que todo tiene que estar regulado y no puede haber ninguna práctica parlamentaria fuera de lo reglamentado. Y otras escuelas más flexibles, como la norteamericana o la británica, en donde pues no necesariamente todo está escrito, sino que hay prácticas que se van construyendo y que van definiendo nuevos estilos de ejercicio del poder parlamentario. ¿Tú cómo verías hacia dónde debiéramos transitar nosotros? Yo creo que el Congreso
actualmente conlleva una parte de las dos. Okay. Y me explico, porque por un lado pues es muy importante cuidar todo el procedimiento legislativo, todo el debate parlamentario, todo el respeto a la discusión de las minorías, pues justamente como lo hemos visto, porque si no la Corte ya ha definido que llegan a ser inconstitucionales algunas reformas. Entonces, por un lado, sí debes de tener muy claro el cumplimiento del procedimiento legislativo que establece la coordinación, la ley orgánica y los propios reglamentos, pero también, por otro lado, pues finalmente, como bien lo dices, es política lo que se hace en el Congreso en el marco de la pluralidad. Entonces, al estar representados tantos grupos parlamentarios que son con visiones a veces completamente antagónicas, pues los acuerdos parlamentarios ayudan a transitar y a superar a veces lo que incluso está establecido en las propias leyes, ¿no? Por ejemplo, la integración de comisiones. Es un ejemplo muy básico que se hace al inicio de las legislaturas, pero así como esos, hay otro tipo de procedimientos o de nombramientos o de acuerdos que no necesariamente van en el sentido del respeto o estar acorde a la de la ley. Literalidad, claro, de lo que dice la ley. Claro. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en las mesas directivas, pues nunca se había pensado en dividir la mesa directiva por 6 meses, por ejemplo, para que un mismo grupo parlamentario tuviera en un diputado 6 meses y otro diputado otros 6 meses, pero sin embargo, si eso ayudaba a que se construyera la mayoría calificada para la votación de la mesa directiva, sí, correcto, pues digamos se busca una alternativa sin que necesariamente se viole la ley, pero no se está estirándola un poquito. Exacto, nada más se está estirando un poco, ¿no? Es decir, sí se tiene que utilizar o sea, se tiene que fundamentar legalmente las decisiones, pero hay que entender que se privilegia. Pero a ver, tú mencionaste ahorita lo del criterio de la Corte y me obliga a preguntarte. La Corte antes tenía otro criterio, que era que al final digamos, las deficiencias de procedimiento se subsanaban por el Pleno. Con el voto del Pleno. Es decir, si el Pleno al final lo votaba, pues ahí ya se subsanaba todo lo que había habido. ¿Tú por qué crees que hay este cambio de criterio y ahora se privilegian otros elementos? Bueno, en principio, creo que a partir de los últimos 6 años para acá, se ha impuesto algunas visiones donde ni siquiera se han generado los diálogos para aprobar diversos productos legislativos, particularmente los que derivan del Ejecutivo. ¿Y por qué se ha metido la Corte tan de fondo? Porque antes no había tantas acciones de inconstitucionalidad, no había tantas controversias constitucionales, porque justamente se transitaban y se dejaban llevar todos los procedimientos para conocer y para debatir primero al interior de comisiones y luego en el Pleno. Ahora, de estos 6 últimos años, pues las mayorías han impuesto su voluntad a rajatabla y en muchas ocasiones sin diálogo, que eso es lo que ha permeado el trabajo en el Congreso y es lo que ha derivado justamente que la Corte tenga que intervenir, pues argumentando justamente el respeto a las minorías, ¿no? Que ya lo había hecho anteriormente en otros, particularmente en congresos locales. En congresos locales, exacto. Chihuahua, San Luis, o sea, hay varios congresos locales donde ya se había establecido este tipo de criterios que debían dar participación a las minorías. Claro, porque en una democracia, la Corte o en general, nadie está planteando que no sea la mayoría la que decida, sino que haya mínimos estándares. Claro, y que haya deliberación, ¿no? Exacto. Tanto en comisiones como en Pleno. Y en estos... y también todo deriva de los acuerdos. O sea, en el sexenio pasado hubo productos, hubo iniciativas que llegaban directo a Pleno, pero porque iban consensuadas. Claro. En este gobierno no ha sido realmente eso que haya marcado la directriz del trabajo legislativo y a veces llegaban iniciativas que sin conocerse se discutían en el Pleno. O sea, claro ejemplo,
las reformas electorales del año pasado. Claro, que ni siquiera había un estudio de fondo de los contenidos de las mismas. A ver, planteemos, déjame plantearte esta pregunta que quizá debió haber sido inicial, pero que le puede ayudar a nuestro auditorio a diferenciar entre los distintos tipos de personal que existe en un Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Hablemos de este caso, porque ya hemos hablado aquí, por ejemplo, hemos tenido aquí secretarios técnicos de comisiones, hemos tenido asesores de comisiones, o de órganos directivos, hemos tenido también funcionarios, hemos tenido personal en general de los servicios parlamentarios. Pero, ¿qué hace diferente un asesor de un grupo parlamentario o, digamos, el personal de apoyo técnico de los grupos parlamentarios? Pues sí es completamente diferente porque es más plural, es más amplio, porque uno como asesor de grupo parlamentario, en este caso como secretario de enlace, pues tiene la función, en primer lugar, de estar al tanto de lo que sucede en los órganos de gobierno. Okay. De igual forma de lo que están sacando las comisiones, de lo que están aprobando y de lo que están discutiendo. Y eventualmente, pues todo con la relación con la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que es fundamental, pues porque finalmente es como logramos transitar todas las iniciativas, todos los acuerdos, todos los proyectos o los posicionamientos que saquen. Entonces es más plural, es más amplio, e incluso al interior del grupo parlamentario también es más, suele ser complejo estar al tanto de todos los temas que se están discutiendo, porque por un lado que le interesan al grupo parlamentario, pero que también que le interesa contener. A ver, pero así como decimos nosotros, pues no todos los legisladores pueden ser expertos en todo, ¿no? Es decir, pues claro, tienen su propia trayectoria, su propia experiencia, su propia formación y sin embargo tienen que estar listos para cualquier asunto que se debata en el pleno, aunque no sean expertos en el tema. Y ahí es en donde entra el papel tan importante que tienen los asesores de grupos parlamentarios, pero al mismo tiempo digo, pues tampoco los asesores parlamentarios pueden ser expertos en todo, ¿no? ¿Cómo le hacen para prepararse sobre toda esta diversidad a la que te refieres? Temática, de lo que se está discutiendo en el Congreso. Son dos aspectos torales. Uno, pues particularmente el trabajar con el diputado, que se supone que es experto porque está en esa comisión. Pero por otro lado, en el grupo parlamentario también existe, en este caso, una fundación de un grupo plural de asesores que están divididos en distintas materias, algunos en materia política, económica, social, en materia de exterior. Platícanos un poquito más de esa fundación, porque mucha gente no conoce cómo funciona esto. Sí, entonces ellos lo que se encargan es estar al tanto de lo que se está discutiendo, proponerte la opinión. Finalmente es una opinión lo que hace la fundación, y nosotros lo que hacemos también es finalmente dar una opinión ante el legislador, que es el que lleva la batuta y el que lleva la voz y el que lleva el voto. Pero ellos justamente nos apoyamos totalmente en la fundación para que de alguna otra forma tengamos opiniones específicas de todo lo que se discute en la Cámara. Oye, ¿y todos los grupos parlamentarios tienen algo similar o solamente es en el caso del Partido de Acción Nacional? Tengo entendido que sí, o sea, al menos los 3 grupos mayoritarios. Ajá. Sé que tienen un cuerpo similar, digamos, no necesariamente una fundación, pero digamos sí, algo parecido. Y temáticos. Y especializados por áreas temáticas. Correcto. En este caso el PAN también hace lo propio. Y también compartiendo con información, en este caso con la colegisladora, ¿no? Nosotros tenemos comunicación fluida sobre lo que estamos aprobando, sobre por qué se tuvo esta u otra posición y se comparte, en este caso con el Senado, pero el Senado hace también lo propio con nosotros. Ahora, ¿cómo se genera información desde los grupos parlamentarios para actividades que no necesariamente sean legislativas? Es decir, me refiero a que por ejemplo, cuando es una iniciativa que envía el Ejecutivo, pues es muy claro, ¿no? Es decir, generan información sobre las
los efectos nocivos de aprobarlo, o los positivos de aprobarlo, etcétera. Pero cuando le dan seguimiento a algún tema porque es de interés del grupo parlamentario, pues esto tiene que ver más como funciones de control parlamentario, ¿no? Es decir, para preparar a los legisladores para las comparecencias o para presentar un punto de acuerdo. Es decir, no necesariamente se está reformando una ley, pero sí estás preparándote para una actividad parlamentaria no legislativa. ¿Cómo se le da seguimiento y cómo se privilegia uno u otro tema? Primero, la directriz en este caso pues, la marca el propio partido político, Okay. que nos define más o menos la línea en la que se está discutiendo tal o cual tema, y sobre esa base la propia fundación, en este caso de las comparecencias, pues también prepara material a los legisladores y hay una retroalimentación con los propios legisladores que van a asistir a las comparecencias, en la que se les propone diversos temas que tienen que tocar en base a lo que digo, en lo que marca el partido político, lo que marca el coordinador y lo que establecen o priorizan los propios legisladores. A ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos te quiero preguntar además sobre tu experiencia como secretario técnico de la mesa directiva, como secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política, porque pues debe ser todo un arte tratar de armonizar todos los acuerdos entre los grupos parlamentarios y todos estos órganos colegiados donde evidentemente pues tienen intereses distintos. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos platicando con el maestro Héctor Castillo Huertero, quien es uno de los más amplios conocedores del derecho parlamentario mexicano y quien desde el año 2012 labora en la Cámara de Diputados. Él ha sido, ya les decía yo, secretario técnico de la mesa directiva, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política y secretario de enlace en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. No se vaya, estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre los grupos parlamentarios, los órganos de dirección y gobierno en el Congreso con el maestro Héctor Castillo Huertero, quien tiene una larga trayectoria en el Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados, donde además ha sido secretario técnico de la Mesa Directiva y secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política. A ver, maestro Castillo, nos íbamos al corte y yo te preguntaba sobre estos órganos de gobierno. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de tener dos órganos? Es decir, en muchos parlamentos solo hay una cabeza, ¿no? Es el speaker o una comisión de gobierno, etcétera. Y en nuestro diseño institucional tenemos como dos cabezas, una formal, que es la mesa directiva, que es la que conduce los trabajos, y por el otro lado, lo que yo llamaría pues el poder real, es decir, donde están los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero al final el poder se concentra en un lado. ¿Cómo se hace para armonizar la vida de dos cabezas de este tipo? ¿No hay tensiones entre ambos órganos o cómo se resuelven estas tensiones en caso de existir? Sí llega a haber tensiones, por supuesto, pero esas se resuelven a través del diálogo entre los presidentes de los órganos de gobierno. Como bien dices, pues son dos órganos diferentes, que la Junta de Coordinación Política efectivamente es el órgano de la construcción de los acuerdos políticos, por eso es Junta de Coordinación Política, y la mesa directiva, que es además de tener la representación legal de la Cámara y la relación con los otros poderes, pues se encarga de todo el tema parlamentario y del desarrollo de las sesiones. Si hay conflictos, sí, pero también hay que recordar que para resolver también hay un órgano en la Cámara que es poco sabido, pero es la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, que ahí se integra justamente por la presidencia de la mesa directiva con todos los coordinadores parlamentarios, que también sirve para dirimir las diferencias que eventualmente puedan existir entre ambos órganos de gobierno. Oye, ¿y cuál es tu opinión de que en la Cámara de Senadores no exista conferencia y de que, por ejemplo, en el Senado un coordinador de grupo parlamentario sí pueda ser presidente de mesa directiva? Yo creo que eso es bastante bueno, algo que tiene el Senado. Además, son completamente el funcionamiento de las dos cámaras son completamente diferentes. Porque, por ejemplo, en el Senado la mesa directiva tiene la administración de la Cámara de Diputados
y la Junta de Coordinación Política, pues, únicamente la conformación de los acuerdos políticos. En la Cámara de Diputados es diferente. La Junta de Coordinación Política tiene al Comité de Administración como un órgano auxiliar y se encarga de toda la administración de la Cámara. Y la mesa directiva, pues ahí no tiene mucho rol en el manejo de los recursos, simplemente pues es el órgano superior y de todo el personal de la Cámara, llámese de los secretarios y llámese de las comisiones, porque también es el que lleva a cabo la relación con las comisiones. Pero a ver, y nosotros pasamos de este tipo de mesas directivas, estoy hablando de la prehistoria política, cuando pues cada mes se renovaba la mesa directiva. Entonces en una legislatura teníamos más de 30 que habían sido presidentes de mesas directivas, a partir del 97 que se reforman los reglamentos y la ley, a estas mesas directivas anuales, de renovación anual. ¿Cuál crees que haya sido el beneficio? O digamos que tenía su funcionalidad la anterior configuración, y ¿no debiéramos entonces también pensar en que si ya se transitó a las mesas directivas anuales, podríamos pensar en mesas directivas de legislatura completa? Yo creo que como está actualmente... ¿O eso no es viable? Políticamente me refiero. En lo personal, no, claro que es viable políticamente, y solo haría falta una reforma a la ley orgánica del Congreso para hacerlo de esa forma, pero creo que ha funcionado el tener mesas directivas anuales en el que están representadas las 3 fuerzas políticas por año. Las mesas directivas mensuales prácticamente no te daban absolutamente ningún tiempo de hacer nada como presidente o presidenta, pero las mesas directivas anuales creo que han funcionado, pues para dar la pluralidad, que es la representación de la Cámara, y 2, también para proyectar a los presidentes hacia algún futuro político o catapultarlos a otras posiciones. El tema de las mesas directivas por legislatura, híjole, a mí en lo personal se me hace que rompería justamente la representación y la pluralidad que existe en el Congreso. Porque concentraría poder es decir, ¿no permitiría este tipo, digamos, de alternancia en la dirección de los trabajos? Claro. A ver, y hay que tener claro, en la Junta de Coordinación Política sí se prevé ese escenario, de que si un grupo parlamentario tiene más de la mitad por sí solo, puede estar los 3 años. Pero la mesa directiva, que es la representación, que es la que lleva la coordinación con los otros poderes, creo que es sano que tengan rotación. Claro. A ver, y cuando pienso en este tipo de órganos de dirección, pienso, por ejemplo, que hay órganos como el speaker en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es partidista. Es decir, sí es el speaker, pero es partidista, es el líder del grupo mayoritario, no deja su militancia afuera. Y de hecho, pues gobierna partidariamente, es decir, hay criterios partidistas para esto. Y por el otro lado, pienso en el modelo opuesto, que es el modelo británico, en el que el speaker prácticamente renuncia a su militancia y se convierte en un legislador imparcial, en el que de ninguna manera puede expresar su simpatía hacia un grupo parlamentario. De hecho, hace muy poco trataron de destituir al actual presidente, al actual speaker de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, porque en un trámite legislativo le dio una vez más la palabra a su grupo parlamentario, o sea, al grupo por el que él fue electo, cuando decía la oposición: no es que no sea legal, es que tradicionalmente el speaker ya no le vuelve a dar la palabra a Cersei. Solo por ese matiz. ¿Tú cómo crees que ha sido en México? Es decir, si hay una mesa, si hay cierto sesgo partidista desde la mesa directiva, o tiende más, o es una combinación de ambas cosas. No, sin duda hay una combinación. Ajá. Pero también creo que
cada presidente le da su toque partidista, particularmente en los trámites que dictan, en la conformación de a quienes dejan cuando ellos no están presentes, que en este caso es a su primer vicepresidente, pero sí están obligados a ser imparciales en el desarrollo de las sesiones, porque de otra forma el propio Pleno te lo reclama, se los reclama fuerte y por ser o por actuar en ocasiones con parcialidad, las sesiones se salen de control. Incluso han llegado a tomas de tribuna y a tenerse que suspender las sesiones por esa parte de tratar de favorecer algún interés partidista, ¿no? La imparcialidad es un requisito para el desarrollo de las sesiones, estoy convencido, pero sin duda también se da el trabajo partidista en los turnos particularmente que luego llegan a dictar los presidentes. Eso te iba a preguntar, es decir, hay ciertos trámites donde sí puede el presidente, digamos, tener más, presidente o presidenta, sí puede tener más autonomía, digámosle, ¿no? Mientras que hay otros que pues no tienen mucho margen. Mencionabas, por ejemplo, los turnos, pero, por ejemplo, si turna a una comisión y en el pleno un grupo parlamentario reclama y pide que se turne también a otro, ¿por lo regular se concede o cuál es el criterio para concederlo? Sí, el presidente pues lógicamente escucha las posiciones y si viene algún grupo parlamentario, pues por supuesto que lo trata de atender, pero también hay que recordar que particularmente el turno es una facultad exclusiva del presidente, ni siquiera de la mesa directiva. Así como es el citar o abrir las sesiones o prorrogarlas o cancelarlas o clausurarlas, es facultad exclusiva de los presidentes. Obviamente, pues ellos, en aras de tener una mesa directiva y un pleno gobernable, pues escuchan a todas las fuerzas políticas. Y creo que es sano, además. Ahora, no debe ser fácil presidir bueno, yo iba a decir en estos tiempos, pero no hay tiempos fáciles, yo creo, en el Parlamento, ¿no? No debe ser fácil presidir y por eso es que además el reglamento recomienda o sugiere que se tenga experiencia en conducción de asambleas, ¿no? Para quien sea electo presidente o presidenta de la mesa directiva. Cuando se levanta por algún motivo el presidente y tiene que atender algún asunto protocolario, lo que sea, no necesariamente los vicepresidentes en orden son quienes asumen la presidencia. ¿Esto de qué depende? ¿Del propio presidente a quien le solicita o cómo se coordina esta parte para la presidencia? Es un estilo totalmente de la presidencia en turno quien define. Hay algunos presidentes que dejan al vicepresidente de su mismo grupo parlamentario, hay otros que les dan más juego a todos, incluso se ponen de acuerdo en las reuniones de mesa directiva, yo voy a participar en esto, tú en esto y tú en lo demás. Pero es el estilo de cada presidente. Ok, pero no hay una regla, digamos, es más una práctica. Ahora, yo quería preguntarte sobre un tema que a mí me ha interesado durante mucho tiempo, que es los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, tú has estado pues donde realmente se toman las decisiones, ¿no? Es decir, literalmente en estos órganos de gobierno como la Junta de Coordinación Política, has estado en las negociaciones entre los partidos políticos para definir el contenido de una ley, de una reforma constitucional o incluso de las reglas internas del propio Congreso. Sin embargo, yo creo que hay un actor, es mi opinión, permanentemente ausente de estos espacios, que es la ciudadanía en general, los actores externos, más allá de los partidos políticos. Pareciera como que hoy los procesos legislativos están, quiero darme una licencia, es decir, secuestrados por los partidos políticos, ¿no? ¿Qué mecanismos podría tener la ciudadanía hoy en día para poder tener un rol más relevante en la actividad legislativa? Creo que ese es uno de los grandes pendientes que existen en el Congreso, el Parlamento abierto, del cual tú eres más que experto. Se ha fomentado, sin duda, sí, se han abierto foros, se han abierto discusiones, se ha permeado particularmente
en leyes que son controvertidas, se hace ese tipo de ejercicios. Hace falta, por un lado, meterlo o incorporarlo en la ley orgánica, esa figura del Parlamento abierto, y dos, lo más importante, que las conclusiones que se tomen de ahí sean vinculadas a la aprobación de las leyes, ¿no? Que actualmente solamente son voces. Exacto, y digamos que si lo haces nada más como un foro, pues también sirve, digamos, como como un foro de expresión, que no está mal, no digo que eso sea malo, pero al final pues no es realmente algo tomado en cuenta a la hora en que se sientan en, digamos, una junta directiva de una comisión, pues no necesariamente lo utilizan como un insumo. Entonces tú recomendarías, sí, reforma a la ley orgánica para, digamos, incluir, pero por otro lado, yo entiendo muy bien los argumentos de algunos legisladores que nos dicen, pero es que, a ver, nosotros para eso fuimos electos, es decir, a veces los actores externos quieren que se legisle como ellos quieren, pero quienes asumimos la responsabilidad de lo que se legisla somos nosotros. Claro, pero eres un representante del pueblo, ¿no? O sea, como tal, pues ese discurso sí está correcto, pero también, por otro lado, tienes que atender las voces del pueblo, porque eres un representante como los 500. Claro, pero yo no digo que sea obligatorio, pero sí, o sea, que sea obligatorio incorporar en la ley lo que se exprese en un foro de Parlamento abierto, pero que sí al menos, yo diría, incorporar en el dictamen, claro, la justificación de por qué eso no. Es decir, y eso sí lo haría como... sí haría rendir cuentas ya sea a la comisión o a los legisladores, de decir, ok, nosotros no vamos a legislar como lo están proponiendo estos grupos de la sociedad civil, pero aquí están las razones, los argumentos por los cuales no se está legislando de esta forma. Y creo que eso podría ser más transparente. A lo mejor, creo yo, no se requeriría una reforma a la ley, pero así quizá los reglamentos en donde una parte de la estructura del dictamen deba incluir esta parte, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho ya hay un acuerdo. Existe un acuerdo firmado por la conferencia donde se establece la figura del Parlamento abierto y la obligación de incorporar un capítulo en los dictámenes de justamente eso que estás comentando, de por qué sí o por qué no se toman las observaciones. Lamentablemente, pues es una práctica que no se ha llevado a cabo, o muy pocas veces se ha llevado a cabo. Sí, claro, queda como en la potestad de ya sea un presidente de comisión o de la JUCOP, etcétera. Esto todavía es discrecional, digamos, el incorporar. Sí, y es un pendiente importante que hay que trabajar sobre él. ¿Tú qué otros pendientes crees que tiene digamos, la normatividad interna de la Cámara de Diputados? Es decir, tú has visto las dificultades que a veces se tiene para trabajar con estos reglamentos actuales, que bueno, al menos ahora ya hay nuevos, o sea, nuevos no tanto, pero digamos, ya tienen 14 años, pero ya hay nuevos reglamentos y ya ahora se tienen mejores instrumentos para ello, pero también hay ciertas limitaciones con ellos, ¿no? Sí, y por ejemplo, de los pendientes, pues además, por ejemplo, del Parlamento abierto, creo que de los más importantes es generar un trabajo bicameral coordinado, claro, entre ambas cámaras, tanto de los procesos legislativos o de las leyes y dictámenes que se discuten, pero también en materia de comunicación. En materia de comunicación, claro, hay ocasiones que escuchas en el radio que el Congreso aprobó, pero no ha sido por el Congreso, ha sido una de las cámaras, y llega a haber confusión entre la ciudadanía, porque dicen ya se aprobó esto, pero no es falso, solo se aprobó en una cámara, claro, pero está pendiente en otro. Entonces el trabajo bicameral creo que es, y la coordinación bicameral creo que es uno de los grandes pendientes que tiene que ser el Congreso. ¿Y cómo te imaginas resolver? O sea, porque el 72 dice, digamos, los distintos trámites que puede, digamos, las distintas rutas que puede tener un proceso legislativo, pero ¿cómo te imaginas resolver una diferencia entre cámaras? Porque en cualquier momento nos vamos a entrampar en un momento en el que haya una correlación de fuerzas distintas en una cámara y en otra, y sí podemos llegar a un momento de parálisis, claro, legislativa, ¿no?
Y esa parálisis, pues, ¿cómo se elimina? Pues es con voluntad política, ¿no? Sí. Finalmente, si hay voluntad política de las presidencias de las dos cámaras, tanto de las juntas de coordinación política como de las mesas directivas, pues es como, no veo otra forma más que esa que para abatir ese tipo de situaciones. Claro, porque yo pensaba en, por ejemplo, en el Congreso norteamericano, donde cuando no se ponen de acuerdo, se tienen que ir a trabajar en conferencia, Claro. una comisión bicameral, y de ahí tiene que salir un dictamen de esa comisión bicameral que se tiene que someter a votación en las cámaras. Ahora, eso no garantiza que van a resolverlo, pero al menos los obliga el trámite legislativo a trabajar en conferencia para resolver una diferencia que hay en un procedimiento legislativo. Sí, y además también hay que recordar que el derecho parlamentario, pues es, de alguna otra forma, es una norma imperfecta, porque no existen sanciones en caso de que no se logren los generales acuerdos, porque pues finalmente nadie está obligado a la imposible, ¿no? Pero sí creo que se deben generar mecanismos de mayor coordinación entre las cámaras del Congreso, entre las dos. Por ejemplo, ahora que mencionas que es imperfecto, por ejemplo, en esto de los nombramientos que están pendientes, ¿no? Es decir, pues el trámite se ha cumplido, pero no ha habido, digamos, ya sea la voluntad o los acuerdos no se han construido, pues no hay margen ahí para moverse, ¿no? No, absolutamente nada, y son de las cosas que incluso la Corte ha definido que te van a hacer desacato. ¿Pero a quién vas a hacer desacato? A un presidente, al presidente de la Junta, al presidente de la mesa, al presidente de la comisión, o a todos los diputados y senadores, además, ¿no? el presidente sí lo puso en el orden del día, y el presidente, es más, la Junta, o sea, se cumplió con todo el trámite, ¿no? Sí, y yo reitero esa parte. Lo único que creo que ahí lo que se necesita es voluntad política de todos los actores para superar ese tipo de nombramientos o de situaciones que se lleguen a presentar. Héctor Castillo, ya casi nos vamos, pero no me puedo ir sin preguntarte, porque hay dos corrientes. ¿Se requiere una nueva ley? No se requiere una nueva ley, solo actualizar nuestros reglamentos. ¿Tú qué es lo que crees? Hay que actualizarla, sin duda, particularmente la ley orgánica. La ley orgánica. Pero no una ley del Congreso crear. No, yo creo que actualizando la ley orgánica se pueden dirimir muchas diferencias, por ejemplo, en cuestiones de procedimientos legislativos, en cuestiones de servicio civil de carrera, que quizás ahí valdrá la pena analizar el modelo español, donde existe el cuerpo colegiado de letrados, que le llaman, que es un servicio civil, pero para todo el Congreso, no para determinada cámara. Sí, pero con una reforma de la ley orgánica integral se podrían superar muchas cosas. Por ejemplo, el tema de las comparecencias, el tema de la asistencia incluso del presidente, el asunto del trabajo en comisiones también requiere actualización porque ya están desfasados. Incluso el tema ahorita derivado de la pandemia, pues de las sesiones semipresenciales, ¿no? En Cámara de Diputados solamente se estableció en el reglamento, pero habría que quizás adecuarlo a una reforma de la ley orgánica del Congreso. Bueno, incluso hasta en la Constitución, porque la Constitución dice deberán estar presentes. Exacto, ahí hay incluso hasta una interpretación. Y ahí es donde justamente entra la interpretación en los acuerdos parlamentarios que comentábamos al inicio. Exacto. Héctor Castillo Huertero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes Parlamentarios, en este interesante diálogo sobre estos temas que nos apasionan a ambos, que son los temas legislativos. Muchas gracias. Gracias a ti, y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, y gracias al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, pero sobre todo gracias a usted por escucharnos. Nos vemos la próxima.